25 años y todavía soltera. Las risas resonaron por el pasillo del Hotel Imperial Marbella. Isabel Navarro siguió sirviendo el café como si no hubiera escuchado, pero escuchó cada palabra, cada carcajada, cada mirada de lástima. Las recepcionistas más populares del hotel adoraban recordar que ella era la única mujer del sector que nunca aparecía acompañada. Mientras ellas exhibían alianzas, fotos románticas y planes de boda, Isabel simplemente trabajaba, en silencio. Entonces una de ellas rió más alto. Quizá es que ningún hombre se ha interesado nunca. El grupo entero soltó la carcajada. Lo que ninguna de ellas notó era que alguien observaba todo desde la galería superior. Alejandro Montenegro, el dueño del hotel, y aquella no sería la última vez que él prestaría atención en ella. El Hotel Imperial Marbella era el tipo de establecimiento que aparece en las listas de los mejores hoteles de Europa, con esa regularidad que indica que alguien se ha ocupado de que aparezca, pero que también indica que el hotel en cuestión merece estar allí. Fachada de piedra clara sobre el Mediterráneo, terrazas con vistas que en verano se llenaban de personas dispuestas a pagar lo que fuera necesario por ese ángulo concreto del horizonte, interiores diseñados con esa sobriedad del lujo verdadero que no necesita exhibirse porque ya se nota sin que haga falta. Alejandro Montenegro lo había heredado de su padre con 32 años. Y lo había convertido en otra cosa, no en algo más grande, que también, sino en algo más preciso. Había entendido desde el principio que los hoteles de este nivel no venden habitaciones, sino una experiencia de estar en un mundo que funciona mejor que el tuyo, donde los detalles están resueltos antes de que los notes y donde la amabilidad tiene la textura de lo genuino aunque esté entrenada. Eso requería personas concretas, con una manera de hacer las cosas que no se enseñaba del todo en los cursos de hostelería, sino que venía de dentro o no venía. Tenía 41 años en el momento en que esta historia empieza. Era alto, con el tipo de cara que en la juventud probablemente era atractiva de una manera convencional y que con los años se había vuelto interesante de una manera que es mejor, más difícil de ignorar. Llevaba el pelo ligeramente largo para los estándares del sector, lo cual era una pequeña rebelión que nadie le señalaba porque era el dueño. Vestía bien, sin que la ropa fuera nunca el centro de la conversación. Lo que más lo definía, sin embargo, no era visible desde fuera. Era una especie de distancia que había construido con cuidado, y que las personas que lo conocían de lejos interpretaban como frialdad, y las que lo conocían de cerca interpretaban como protección. La diferencia entre las dos interpretaciones importaba, pero ninguna de ellas era exactamente incorrecta. Su mujer, Sofía, había muerto hacía 6 años de un cáncer que los médicos detectaron tarde y que avanzó con esa velocidad brutal que tienen algunas enfermedades que parecen no respetar ningún criterio de justicia. Tenían 7 años de matrimonio cuando ella enfermó, y 2 de los 3 años del proceso Alejandro los había vivido en ese estado particular de quien sabe que lo que viene es inevitable, pero sigue haciendo todo lo que puede, porque la alternativa es rendirse, y rendirse no es una opción que el cuerpo sepa procesar. Sofía murió un martes de noviembre en el hospital de Málaga, con Alejandro sujetándole la mano. Después de eso, el hotel se convirtió en la manera de seguir estando vivo que Alejandro encontró. No porque los negocios lo distrajera del dolor, que ese es el tipo de cosa que la gente dice y que solo es verdad a medias, sino porque el hotel necesitaba decisiones, y las decisiones requerían presencia, y la presencia era lo que tenía para ofrecer cuando lo demás no funcionaba. Las relaciones que había intentado después de Sofía habían tenido la forma de las relaciones que se construyen cuando uno de los dos sabe desde el principio
que no va a entregarse del todo. No había sido deshonesto con nadie. Simplemente había habido un punto en cada cosa que empezaba donde él reconocía que no iba a poder dar lo que la otra persona merecía, y que continuar sería una forma de engaño aunque nadie lo llamara así. Se había detenido en esos puntos con una coherencia que era admirable y que era también una manera de estar solo con principios. Isabel Navarro llevaba 3 años en el Imperial. Había llegado con 22, desde Almería, recomendada por una prima que había trabajado en la lavandería del hotel durante un año antes de marcharse a vivir a Alemania. Isabel no tenía formación específica en hostelería, pero tenía algo que el jefe de personal de entonces, un hombre llamado Don Aurelio, que llevaba 20 años en el sector y que confiaba más en su instinto que en los currículos, había descrito en el formulario de contratación como actitud de servicio genuina, que era su manera de decir que la chica hacía las cosas bien, no porque le dijeran que las hiciera bien, sino porque parecía que así era ella. Tenía 25 años ahora, y una presencia en el hotel que era de ese tipo que resulta difícil de medir, porque no se expresaba en proyección o en visibilidad, sino en algo más parecido a la consistencia. Isabel estaba, siempre estaba. Llegaba a tiempo, a veces antes. No llamaba para decir que estaba enferma, a menos que lo estuviera de verdad. Cuando algo no formaba parte de su trabajo, y lo hacía de todas formas, no lo anunciaba, simplemente lo hacía. Los colegas que la conocían bien la querían con esa manera callada que tienen los afectos entre personas que comparten turnos largos y situaciones difíciles y que no siempre tienen palabras para lo que se tiene, pero que se siente de todas formas. Marcos, el cocinero de la partida fría, le guardaba el café de las mañanas porque sabía que Isabel llegaba antes de que la cafetería de personal abriera. Dolores, la supervisora de limpieza que llevaba 15 años en el hotel, la ponía en los turnos buenos sin explicar por qué, que era también una forma de decirle algo. El señor Herrera, un huésped de 82 años, que venía al Imperial cada verano desde hacía una década, preguntaba por ella al llegar, porque en algún momento de los 3 veranos anteriores, Isabel había aprendido que tomaba el té sin azúcar y con un poco de limón, y lo tenía listo cuando él llegaba a la terraza sin que nadie se lo hubiera pedido. Lo que Isabel no tenía era presencia en el círculo social del personal que era visible, el de las recepcionistas del turno de tarde que eran guapas y lo sabían, y que habían construido dentro del hotel una jerarquía informal basada en criterios que tenían que ver con el aspecto y la popularidad y el tipo de relaciones que se exhiben en las pantallas de los móviles durante los descansos. Elena, Patricia y Sofía eran el centro de ese círculo y lo sabían con la satisfacción particular de quien ha encontrado un espacio donde sus habilidades específicas son las más valoradas. Eran buenas en su trabajo, que era justo decirlo, pero su concepto de ser buenas en el trabajo incluía también ser las más notorias, las más recordadas por los jefes directos por las razones correctas, las primeras en la lista cuando había una promoción que dependía más de la visibilidad que del mérito medido de otras maneras. Isabel no entraba en esa lógica y eso la convertía en un blanco fácil. No por maldad exactamente, sino por ese mecanismo particular de los grupos que necesitan confirmar su cohesión señalando hacia afuera. Las 3 encontraban en Isabel una combinación de cualidades que facilitaba el señalamiento. Era discreta, no respondía, no tenía aliados visibles en los mismos círculos y tenía una historia personal que ellas conocían a medias y que usaban a su conveniencia. La historia era esta. 3 años antes de llegar al Imperial, Isabel había estado comprometida.
Se llamaba Marcos, que era un nombre distinto al del cocinero, aunque a Isabel a veces le costaba que el nombre del cocinero no le trajera al otro Marcos, y era técnico de telecomunicaciones de Almería, con el que había estado 4 años y con quien había planeado casarse en junio del año en que todo cambió. El accidente fue en enero. Una carretera mojada entre Almería y Roquetas, un camión que invadió el carril y el coche de Marcos, que no tuvo espacio suficiente para evitarlo. Marcos sobrevivió pero con daños neurológicos que los médicos describieron con palabras largas, que se resumían en que la persona que había estado antes del accidente no sería exactamente la misma persona después. El proceso de rehabilitación fue largo y los médicos honestos dijeron desde el principio que los resultados tendrían un límite que no podían predecir con exactitud. Isabel había estado durante 2 años con esa presencia total que tienen las personas que deciden quedarse cuando quedarse es difícil. Había acompañado a Marcos en la rehabilitación, había aprendido a hablar con los médicos, había gestionado los papeles del seguro y de la invalidez, con una eficiencia que venía del amor y de la necesidad al mismo tiempo. Había estado cuando Marcos tenía días buenos y cuando tenía días que no lo eran. Fue Marcos quien le pidió que se fuera, no porque no la quisiera, sino porque había llegado a un punto en que su amor por ella y su propia situación eran incompatibles de una manera que él podía ver y que ella no quería ver. Se lo dijo una tarde de marzo con la lucidez particular que tenía en los días buenos, y que Isabel siempre pensaba que era cruelmente irónica, que los días en que Marcos era más él mismo eran también los días en que podía hacerle daño de la manera más directa. Le dijo que se fuera, que viviera, que él no podía ser la razón por la que ella no viviera. Isabel tardó 6 meses en marcharse, y cuando lo hizo hacia adelante porque mirar atrás no era una opción que su cuerpo supiera procesar, que era exactamente lo mismo que le pasaba a Alejandro, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía del otro. En el hotel, Elena y Patricia y Sofía conocían la versión reducida de esta historia, que circulaba entre el personal con la imprecisión habitual de los rumores. Que Isabel había tenido un novio que tuvo un accidente y que la dejó, y que desde entonces estaba sola. La versión reducida perdía todo lo que importaba de la historia real, que es lo que hacen las versiones reducidas, y dejaba solo el contorno que podía usarse para el tipo de comentarios que las tres hacían en los pasillos. La primera vez que Alejandro prestó atención específica a Isabel fue un miércoles de agosto, durante el servicio de desayuno de la terraza principal. Una chica nueva, que llevaba 3 semanas en el hotel y que se llamaba Carmen y que tenía 19 años y la cara de quien todavía no ha aprendido que los errores en el trabajo no son el fin del mundo, había confundido 2 pedidos y había servido en la mesa del señor Herrera un desayuno completo, cuando el señor Herrera pedía siempre solo tostadas con aceite y el té con limón sin azúcar. El señor Herrera era un hombre amable, pero tenía la precisión de los octogenarios sobre sus propias costumbres y había mirado el desayuno equivocado con una expresión que Carmen había interpretado correctamente como el principio de algo difícil. Carmen se había quedado paralizada con la bandeja en la mano y la cara roja de la mezcla de vergüenza y pánico que tiene quien no sabe todavía cómo gestionar la incomodidad en público. Isabel había aparecido desde el lateral de la terraza. Había recogido el desayuno incorrecto con un movimiento tranquilo. Había dicho algo en voz baja al señor Herrera que había hecho que el señor Herrera sonriera y sacudiera la cabeza con esa benevolencia de quien decide que el incidente no merece más peso del que tiene, y había guiado a Carmen hacia la zona interior con una mano en el hombro y la voz de quien le explica a alguien cómo resolver algo sin que parezca que se lo está explicando. Alejandro lo vio desde la galería del primer piso, donde había ido a revisar el estado de una reforma en la fachada norte.
No había bajado, no había intervenido. Había observado durante los 3 o 4 minutos que duró la situación y luego había seguido con lo suyo, pero lo había registrado. La segunda vez fue 15 días después, durante una reclamación de un huésped en el vestíbulo. El huésped era un hombre de unos 50 años que había encontrado algo en su habitación que no estaba a su gusto y que lo expresaba con el volumen y la firmeza de quien está acostumbrado a que el volumen funcione como argumento. Varios miembros del personal se habían situado en la zona con esa postura de quien está presente, pero preferiría no estarlo. Isabel había estado limpiando el lateral del vestíbulo. Se había acercado al huésped no con la postura de quien va a resolver un problema, sino con la de quien simplemente está allí, y le había preguntado qué había pasado exactamente con una voz que no tenía ni la defensividad de quien se siente atacado, ni la servilidad de quien solo quiere que la situación termine. El huésped había explicado. Isabel había escuchado. Había dicho que entendía y que si le parecía bien ella misma acompañaría al jefe de planta para revisar la habitación ahora mismo. El huésped había bajado 3 decibelios en 30 segundos. Alejandro había visto eso desde la recepción donde estaba revisando unos documentos con su asistente. Había seguido con los documentos, pero había anotado algo en el cuaderno que tenía sobre la mesa. La tercera vez fue el evento de septiembre. El hotel organizaba 2 veces al año una cena para un grupo de inversores y socios estratégicos, que era también una celebración del tipo que mezcla lo profesional y lo social, con esa fluidez que tienen los eventos, donde el dinero y el placer comparten espacio. 120 personas, el salón principal, catering de un restaurante con estrella de Málaga, música en vivo. El tipo de evento donde el personal trabaja el doble y cobra lo mismo, y donde los errores son más visibles que en las noches normales porque el público es más exigente. A las 10:15 de la noche, un joven camarero llamado David, que llevaba 4 meses en el hotel y que estaba en su primera cena de esta categoría, tropezó con el borde de una alfombra que alguien había colocado con un pliegue que nadie había revisado. La bandeja cayó, los platos se rompieron. El contenido llegó al suelo, y aparte del pantalón de David, que se quedó de rodillas entre los fragmentos, con esa expresión de quien no sabe si el suelo puede abrirse bajo sus pies, porque sería una solución. Había un corte en la mano de David, no profundo, pero sangraba. Los invitados se apartaron con ese movimiento automático de quien crea espacio para el problema sin involucrarse en él. Varios colegas miraban desde la distancia, calculando la situación. Isabel cruzó el salón. No corrió exactamente, pero caminó con esa rapidez que tiene quien sabe que cada segundo importa sin necesidad de hacerlo dramático. Se arrodilló junto a David, le miró la mano. Sacó del delantal un pañuelo limpio, que siempre llevaba, porque era el tipo de persona que lleva un pañuelo limpio, y lo presionó sobre el corte con instrucciones breves y claras sobre cómo sujetarlo. Dijo algo a David en voz baja que hizo que la expresión de David cambiara de la desesperación al algo más manejable. Levantó la vista hacia un colega y con un gesto indicó que recogiera los fragmentos. Miró a otro y señaló hacia la cocina de manera que la comunicación fue completamente silenciosa y completamente efectiva. En 40 segundos, el salón había vuelto a su funcionamiento normal. David estaba de pie, con el pañuelo en la mano, siendo guiado hacia la zona de servicio por Isabel, que seguía hablándole en voz baja. Alejandro había visto todo desde el lateral del salón, donde estaba en conversación con uno de los inversores. Había seguido la conversación sin interrupción, porque interrumpirla no habría servido de nada, y la situación estaba siendo manejada.
pero su atención había estado dividida de una manera que el inversor probablemente no notó, y que él sí notó. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y el personal estuviera recogiendo, Alejandro llamó a don Aurelio, que seguía siendo el jefe de personal, aunque llevaba ya 2 años pensando en jubilarse. La chica que ayudó al camarero esta noche, Isabel algo. Isabel Navarro, dijo don Aurelio, sin necesidad de consultar nada, porque tenía ese tipo de memoria para las personas que trabajan para él. Limpieza, 3 años. Expediente. Sin incidencias. Valoraciones excelentes en todas las revisiones. Pausa. ¿Ha pasado algo? No. Al contrario. Don Aurelio esperó a ver si Alejandro añadía algo más. Alejandro no añadió nada más. Don Aurelio anotó mentalmente que algo había cambiado en la forma en que el jefe miraba una parte del hotel que no solía mirar con esa atención. Lo que siguió no fue inmediato. Alejandro no era el tipo de persona que convierte una observación en una acción sin el proceso intermedio de pensar lo que está pensando. Pasó una semana. Pasaron 2. El hotel tuvo sus propios ritmos de octubre, que es temporada media en Marbella, con menos volumen que el verano, pero con un tipo de huésped diferente, más tranquilo, más dado a quedarse varios días y a usar los espacios del hotel de una manera más completa. Alejandro empezó a bajar a las plantas con una frecuencia ligeramente mayor que la habitual. No con ningún pretexto inventado, sino porque tenía razones legítimas para estar en distintas partes del hotel, en distintos momentos, y porque había dejado de usar esas razones como excusa para quedarse en el despacho. Vio a Isabel 3 veces más en esas 2 semanas, sin que hubiera ningún incidente que lo justificara. La vio hablando con Dolores en el pasillo de la 2ª planta. La vio en la terraza del desayuno, que no era su zona habitual, pero donde había cubierto un turno por una compañera. La vio en la recepción, entregando algo que un huésped había olvidado en una habitación. Las 3 veces notó lo mismo, que Isabel hacía las cosas con una atención que no buscaba ser notada, que trataba a los compañeros con la misma consideración independientemente de su posición en la jerarquía del hotel, que cuando alguien le hablaba, le prestaba una atención que en el contexto de un hotel de trabajo intenso era inusual, porque la mayoría de las personas en ese contexto escuchan con una parte de la cabeza y procesan con la otra. Un martes de octubre, Alejandro bajó a la sala de personal durante la pausa del mediodía. Era algo que hacía ocasionalmente, no con una regularidad que creara expectativa, pero sí con la suficiente frecuencia como para que no fuera completamente inusual. Isabel estaba sola en una de las mesas, con un sándwich y un libro. No el tipo de libro que se lee en los descansos para desconectar, sino uno de esos libros de tapas gastadas que alguien ha leído varias veces y que cuando lo ves en manos de alguien te dice algo sobre esa persona. Alejandro se sirvió un café en la máquina. Se sentó en la mesa contigua con los documentos que llevaba. No dijo nada. Isabel tampoco. Durante 10 minutos estuvieron en el mismo espacio sin interactuar, que es también una forma de interacción. Luego, Alejandro miró la portada del libro. ¿Es bueno? Isabel levantó la vista. Depende de lo que estés buscando, dijo. ¿Qué está buscando usted? Isabel pensó un momento. Algo que dure más que el descanso de mediodía, dijo. Alejandro miró el libro. Era una novela de Javier Marías, una de las largas, de las que tienen ese ritmo de pensamiento que exige que el lector ralentice la velocidad habitual de lectura para seguir el hilo. Marías necesita tiempo, dijo. Lo sé, por eso lo leo a plazos. ¿Cuánto lleva con ese? 3 semanas. ¿Por qué tan despacio? Porque me gustan las cosas que merecen tiempo.
dijo Isabel, y luego pareció darse cuenta de que estaba hablando con el dueño del hotel, y que esa respuesta quizá era más de lo que la situación pedía. Tiene razón, dijo Alejandro. Siguió con sus documentos. Isabel siguió con el libro. Ninguno de los dos añadió nada más. Pero cuando Alejandro salió de la sala de personal, algo había cambiado en la temperatura de lo que estaba construyendo sin haberlo decidido exactamente. Las conversaciones en la sala de personal se repitieron, no con una regularidad planeada, sino con la que tienen las cosas que ocurren cuando dos personas se mueven por el mismo espacio, y ninguna de las dos hace nada específico para evitarse. Hablaron de libros 3 veces más, de Marbella fuera de temporada, que a Isabel le parecía más honesta que Marbella en julio, porque en julio la ciudad era principalmente lo que la gente de fuera necesitaba que fuera, y en octubre era algo más parecido a sí misma. De la diferencia entre el Mediterráneo visto desde el hotel y el Mediterráneo visto desde la playa pública a 2 kilómetros. Que Isabel visitaba los domingos por la mañana porque era gratis y porque a esa hora estaba casi vacía. Alejandro escuchaba con esa atención que Isabel reconocía porque era la misma que ella tenía y que no era habitual encontrar en las personas, la de quien no escucha para responder, sino para entender lo que se le está diciendo. Elena y Patricia y Sofía notaron los cambios antes de que hubiera algo concreto que notar, que es lo que ocurre cuando 3 personas llevan tiempo observando a una cuarta con una atención que, aunque sea negativa, es al fin y al cabo atención. Los comentarios en el pasillo sobre Isabel cambiaron de tono. Siguieron siendo comentarios, pero ahora tenían debajo una incomodidad que no habían tenido antes, la de quien empieza a sospechar que el blanco de sus juicios puede tener un peso que no habían calculado. Sofía, que era la más directa de las 3, le dijo a Isabel un miércoles en el vestuario que tuviera cuidado con las situaciones que parecían más de lo que eran. Isabel la miró con una calma que Sofía no esperaba. ¿A qué situaciones te refieres?, dijo Isabel. A las que dan ideas equivocadas, dijo Sofía. Gracias por el consejo, dijo Isabel, con una voz que no era irónica ni agresiva, simplemente plana, y siguió con lo que estaba haciendo. Sofía salió del vestuario sin haber conseguido lo que buscaba, que era una reacción que confirmara que Isabel era tan vulnerable como habían asumido que era. La conversación que cambió las cosas de manera definitiva fue a principios de noviembre, en el jardín posterior del hotel, donde Alejandro solía ir a las 7 de la tarde, cuando el trabajo del día había terminado, pero antes de que empezara la noche, que era un tiempo que se había apropiado para sí mismo con la firmeza de quien sabe que necesita ese espacio o el resto no funciona bien. Isabel estaba allí por razones que no eran las mismas. Había terminado su turno y el bus que la llevaba a su piso no pasaba hasta las 7:20 y había aprendido en 3 años que el jardín posterior era el lugar del hotel donde nadie iba a esa hora y donde, por tanto, podía estar 10 minutos sin que nadie necesitara nada de ella. Los dos llegaron al jardín desde lados distintos y se encontraron junto a la fuente que el padre de Alejandro había instalado en los 90, y que era demasiado grande para el espacio, pero que Alejandro había decidido conservar porque le recordaba a su padre con una voz más amable que la que tenía el recuerdo sin la fuente. Hubo un momento de la incomodidad de quien llega a un sitio que creía vacío y no lo está. «No tenía que irme», dijo Isabel. «Usted estaba primero», dijo Alejandro. «Lleva 10 años viniendo a este jardín a esta hora. Llevo yo 3 años descubriendo que está vacío». Una pausa. «Las matemáticas no me favorecen». Alejandro la miró. «¿Sabe cuándo vengo aquí? El personal que lleva tiempo en un sitio sabe muchas cosas sobre la persona que lleva el sitio», dijo Isabel. «Sin buscarlo».
simplemente porque los patrones se repiten y los patrones se notan. Alejandro pensó en eso. ¿Qué más sabe? Que toma el café sin azúcar pero con la taza caliente, que a veces pide que le pongan la taza en el microondas 10 segundos antes de servir, que revisa personalmente la terraza del desayuno los jueves, porque los jueves es cuando hay más probabilidad de que algo no esté bien después del miércoles de mayor ocupación, que cuando está en una conversación que le aburre, mira hacia la ventana más cercana con un ángulo de unos 30 grados hacia la derecha. Hizo una pausa. No lo busco, solo lo noto. Alejandro la miraba con una expresión que Isabel no supo clasificar inmediatamente. ¿Por qué me lo dice? Porque me lo preguntó. La mayoría de las personas en su posición no me lo dirían, aunque se lo preguntara. La mayoría de las personas en mi posición calcula qué decir basándose en lo que conviene. Isabel lo miró. Yo calculo basándome en si es verdad. Alejandro se quedó en silencio durante un momento. ¿Siempre ha sido así? No. Fue honesta. Hubo un tiempo en que calculaba de otra manera. Pausa. Aprendí que el cálculo conveniente cuesta más de lo que vale. Alejandro no preguntó a qué se refería, pero algo en su manera de escuchar indicaba que reconocía el territorio aunque viniera de un camino distinto. Hay una posición en el hotel, dijo Alejandro, con esa transición aparentemente abrupta que tienen las personas cuya cabeza funciona varios pasos por delante de la conversación. Coordinadora de experiencia del huésped. Lo que hace usted ya, en buena parte, pero de manera formal, con equipo, con responsabilidad y con la remuneración correspondiente. Isabel lo miró. ¿Eso es una oferta? Es una observación de que el puesto existe y de que hay una persona que lleva 3 años haciendo el trabajo sin tener el título ni la compensación. Pausa. Lo que usted decida hacer con esa observación es cosa suya. Si lo acepto, las personas que ya no me soportan tendrán más razones para no soportarme. ¿Le importa eso? Isabel pensó en la pregunta de verdad, no como cortesía, sino como pregunta que merecía una respuesta honesta. Me importaba más antes, dijo finalmente. Ahora me importa menos que hacer bien lo que sé hacer. Alejandro asintió. Habla con don Aurelio mañana, dijo. Él tiene los detalles del puesto. Luego se quedaron los dos en el jardín durante un rato más, sin hablar de nada en particular, con el ruido del Mediterráneo llegando desde el otro lado del edificio y la luz de noviembre que en Marbella tiene esa calidad particular de los atardeceres del sur en otoño, más naranja que en verano, más lenta, como si el sol tardara más en irse porque sabe que cuando se vaya va a costar más que vuelva. Fue Isabel quien habló primero. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, la galería del primer piso. El miércoles del desayuno de agosto. ¿Estaba usted allí? Alejandro la miró. Sí. ¿Y el evento de septiembre? También. Isabel asintió despacio, como quien confirma algo que ya sabía pero que necesitaba escuchar. ¿Por qué me lo digo? Preguntó Alejandro. Porque me preguntó si siempre calculaba basándome en la verdad, dijo Isabel. Y esto es parte de la verdad de esta conversación. Alejandro la miró durante un momento. Tiene razón, dijo. El jardín siguió en su silencio de noviembre. La fuente, que era demasiado grande para el espacio, hacía su ruido particular de agua cayendo sobre agua. Los cipreses del lateral proyectaban sombras largas sobre la piedra del camino. Lo que ocurrió en las semanas siguientes no fue rápido ni dramático, que son las dos maneras equivocadas en que la gente suele imaginar que ocurren las cosas importantes. Fue de la manera en que ocurren las cosas importantes de verdad, que es despacio, con avances que a veces son conversaciones y a veces son simplemente la suma de estar en el mismo espacio con la misma consistencia.
Isabel habló con don Aurelio y aceptó el puesto. Elena, Patricia y Sofía lo supieron antes del mediodía del mismo día porque era un hotel, y las noticias en los hoteles viajan con la velocidad particular de los espacios cerrados donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Los comentarios en el pasillo cambiaron de forma, pero no desaparecieron. Isabel los escuchó y los dejó pasar con la misma calma con que había dejado pasar los anteriores, que era una calma que venía de saber que los comentarios de personas que no te conocen de verdad dicen más sobre ellas que sobre ti. Alejandro y Isabel se encontraron en el jardín de las 7 los jueves, que era el día en que coincidían con más frecuencia. Las conversaciones fueron largas con la longitud que tienen las conversaciones entre personas que tienen cosas que decir y que han encontrado a alguien que escucha de verdad. Hablaron de Sofía, la mujer de Alejandro, en una conversación que fue difícil de empezar y que cuando empezó fue también un alivio, que es lo que ocurre con las conversaciones difíciles que se han evitado durante demasiado tiempo. Hablaron del otro Marcos, el de Almería, en otra conversación que tuvo el mismo patrón. Alejandro escuchó la historia completa, no la versión reducida que circulaba por el hotel, y lo que dijo después fue solo que eso era una forma de amor que merecía respeto. Isabel lo miró cuando dijo eso. La mayoría de las personas dicen que fui una tonta por quedarme tanto tiempo, dijo. La mayoría de las personas no saben lo que es quedarse cuando quedarse es difícil, dijo Alejandro, y en eso los dos se reconocieron de una manera que no necesitó más palabras que esas. La primera vez que Alejandro le preguntó si quería cenar fuera del hotel fue un jueves de diciembre, al final de una conversación en el jardín, con la misma directidad práctica con que hacía todo y que Isabel ya había aprendido a leer, no como frialdad, sino como honestidad. Isabel dijo que sí, sin cálculo, sin gestionar las consecuencias antes de que ocurrieran, con la manera de decir que sí que tiene la gente que ha aprendido, a veces de la manera más dura posible, que las cosas que merecen la pena merecen también el riesgo de decir que sí cuando la pregunta llega. Elena, Patricia y Sofía lo supieron. El hotel entero lo supo con la velocidad de siempre. Los comentarios que siguieron eran predecibles, y Alejandro los ignoró con la indiferencia de quien tiene demasiado trabajo para dedicar energía a lo que no la merece. Isabel los ignoró con algo diferente, que era una serenidad que venía de saber que las personas que la habían visto como invisible durante 3 años no habían estado equivocadas en todo. Isabel había estado invisible. Había elegido estarlo porque era más seguro. Lo que habían entendido mal era que invisible no significaba insignificante y que las dos cosas no son lo mismo, aunque a veces se confundan. Una noche de enero, sentados en un restaurante pequeño del casco antiguo de Marbella, que no tenía nada que ver con el Imperial y que era exactamente lo que los dos necesitaban, Alejandro le dijo algo que Isabel guardó con el mismo cuidado con que había guardado el libro de Marías durante 3 semanas. Llevo 6 años mirando el hotel, como si fuera lo único que tenía que mirar, dijo. Y resulta que lo más importante que había en el hotel llevaba 3 años en los turnos de mañana. Isabel lo miró. Llevaba en los turnos de mañana y en el jardín de las 7 los jueves, dijo. Eso también. Fuera, sobre Marbella, enero tenía esa claridad de invierno que en el sur es diferente al invierno del interior, más limpia, más directa, con el Mediterráneo reflejando una luna que era grande y estaba baja sobre el horizonte. Las calles del casco antiguo estaban tranquilas, con esa tranquilidad de los sitios turísticos en temporada baja, que es cuando son más ellos mismos. 2 personas en una mesa de un restaurante pequeño, un libro de Marías que todavía no había terminado,
un jardín con una fuente demasiado grande para el espacio, y la certeza callada de que las cosas que merecen tiempo son exactamente las que hay que tener paciencia para esperar. Si esta historia te llegó, compártela con alguien que hoy necesite recordar que la invisibilidad no es lo mismo que la insignificancia, que hay personas que hacen las cosas bien sin que nadie las vea y que eso tiene un valor que el ruido nunca va a tener, y que a veces la persona que más te merece es la que lleva tiempo en el mismo sitio que tú sin que ninguno de los dos lo supiera todavía. Nos vemos en el próximo video.